Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos sintonizan. A través de este medio, busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Chayo, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí ya lista para un día más de bendición que Dios nos da a través de su palabra, ¿verdad? Y con temas que Él refresca y pone en nuestro corazón, en nuestra mente y pues nos habla, ¿no? Entonces, pues, bien, Jorge, contenta por esto y porque pues Dios está con nosotros. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, cómo no, el tema de hoy es fiel en lo sencillo, fiel en lo sencillo y pues es algo que también podemos tomar de la palabra de Dios. Estos temas que son muy prácticos y son para nuestra día, para nuestro corazón, para que también los recibamos y, y pues trabajemos en ello, ¿verdad? Trabajemos en lo que Dios quiere. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy. Creo que tuvimos una pequeña baja de energía, no sé qué habrá pasado, pero bueno, seguimos, estamos hablando acerca de ser fieles en lo sencillo, que el que es puesto sobre poco, sobre mucho será puesto, ¿no? Que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Entonces, esto de ahí tomado de la palabra de Dios. Y bueno, pues en un mundo donde se valora lo grande, lo visible, y lo espectacular, Dios sigue poniendo su mirada en lo sencillo y en lo que casi no se ve, ¿no? Entonces, pues es muy importante que nosotros sepamos esto porque, bueno, vemos desde lo más pequeño hasta lo más grande, Dios ha creado, vemos desde un pequeño insecto, ¿verdad? Hasta grandes mamíferos y grandes montañas y grandes cosas, ¿verdad? Entonces, desde lo pequeño podemos encontrar a Dios y pues no se diga, ¿verdad? Si ponemos cuidado y atención a lo que Él nos habla en su palabra y en lo que Él quiere para nuestra vida, pues tenemos que ver desde lo pequeño, estar en lo pequeño, ser responsables desde lo pequeño, ¿verdad? E ir a lo que Dios quiere. Y entonces, sí, así es en el mundo donde todo lo grande se valora, lo visible y lo espectacular, ¿verdad? Dios sigue poniendo su mirada en lo sencillo y en lo que casi no se ve o lo que no percibimos, ¿verdad? Cuando vemos un bebé que se emociona de todo lo que ve, del aire, de las plantas, de las hojas, de las flores, decimos, ay, yo ya perdí toda eh, eh, esa energía, esa fuerza para ver lo que es pequeño y todo lo que ya cotidianamente veo ya se me hace común. Pero bueno, nosotros tenemos que regresar, ¿verdad?, a las cosas pequeñas y ver qué tan grandes son o qué tan grande puede ser lo que nosotros podamos hacer o llevar a cabo, ¿verdad? Para levantar el nombre de Dios y hablar de las cosas pequeñas como grandes enseñanzas. Entonces, la fidelidad, pues no se demuestra solo en los grandes retos o en las grandes cosas, sino en las decisiones diarias. Ujú. En la obediencia constante y en la integridad cuando nadie nos ve. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que donde nadie nos ve, donde estamos encargados de algo, o Dios nos ha puesto en nuestras manos cosas con las que tenemos que trabajar o que vivir o que hacer, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? De cómo está nuestro corazón en las cosas pequeñas, las cosas que a lo mejor no nadie observa, pero que son importantes. Ahí también es se ve esa fidelidad, se demuestra, ¿verdad? En esas cosas pequeñas, en esas decisiones diarias, en la obediencia constante y en la integridad cuando nadie nos ve. Y entonces, bueno, pues Jesús enseñó lo que es es ser fiel en lo poco, ¿sí?
también lo que es ser fiel en lo mucho cuando ya tienes mucho, ¿verdad? También en lo mucho es fiel, porque el que es en lo poquito es fiel, en lo mucho va a ser fiel, ¿sí? Entonces, es una enseñanza que todos debemos de considerar y tener en nuestra vida. Ahí está en Lucas 16:10, habla acerca de esto, de del que es fiel en lo poco y también en lo mucho es fiel. Entonces, es decir, lo pequeño no es insignificante para Dios. Es el campo de entrenamiento donde se forma el carácter. Es el campo de entrenamiento donde vamos a forjar, donde vamos a hacer nuestro carácter, donde vamos a guardar en nuestros corazones desde las cosas pequeñas importantes hasta las cosas mayores importantes, ¿verdad? Entonces eso es, en el campo es entonces el campo de entrenamiento donde se forma el carácter. Ahí está la confianza y la preparación para responsabilidades mayores. Entonces, no echemos de menos lo que es poco, lo que es pequeño, no, o sea, no lo hagamos menos, quiero decir. Bueno, la confianza y la preparación a las responsabilidades mayores vienen porque hemos considerado también lo insignificante, lo pequeño. Entonces, las cosas sencillas como cumplir, por ejemplo, una promesa, llegar a tiempo, ¿verdad? Llegar a tiempo, quedar bien en la cita que tengo, en el lugar donde quedé y a la hora que debo estar. Orar en secreto, por ejemplo, o servir, ¿sí? Sin esperar forzosamente un reconocimiento. Eso es importante, ¿verdad? Cuando eres fiel en lo poco, sobre mucho vas a ser puesto y bueno, pues debes de servir sin esperar ese reconocimiento. Ajá. Entonces, ¿ves? Todo esto va a revelar cuánto entendemos el corazón de Dios y cuánto lo amamos. A veces es difícil, no, pues cómo no voy a hacer, y si estoy haciendo y estoy poniendo todo de mí, y esto y el otro, y ya necesito ese reconocimiento. Pues no forzosamente, ¿verdad? A veces sí se da ese reconocimiento, pero si no se da, ponlo de tu corazón, hazlo de tu corazón, llévalo de parte de tu amor por las cosas de Dios, de tu amor por lo que Dios ha estado poniendo en ti, ¿verdad? De también aprendiendo y pues teniendo esa fidelidad. Entonces, las cosas sencillas como cumplir una promesa, llegar a tiempo, orar en secreto, servir sin esperar ese reconocimiento, revelan entonces cuánto entendemos el corazón de Dios y cuánto lo amamos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios usa promesas comunes para propósitos extraordinarios, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos promesas de parte de Dios, ¿verdad? Que, por ejemplo, esta, que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Si eres fiel en eso poco, en eso que te llega a tus manos, sobre mucho, esto es una promesa. Pero siempre después de probar su fidelidad en lo cotidiano, o sea, tú vas a probar en tu cotidianidad qué tan fiel eres. Entonces, tenemos más promesas, ¿verdad? Tenemos promesas de bendición por amar a nuestro prójimo, por bendecir a los que nos maldicen, por de sanidad tenemos también promesas, ¿verdad? Entonces, ahí es, desde Génesis, Apocalipsis, Dios usa personas comunes para propósitos extraordinarios, pero siempre después de probar su fidelidad en lo cotidiano. Y entonces, bueno, así es, tenemos todo esto de parte de Dios y, por ejemplo, tenemos algunas cosas que podemos leer en la palabra acerca de, por ejemplo, la vida de José, que fue fiel en la casa de Potifar y en la cárcel antes de gobernar en Egipto. Esto está en Génesis 39. Y David también, por ejemplo, cuidó ovejas con diligencia antes de pastorear una nación. Entonces ahí vemos esa fidelidad tanto de él como de Dios, ¿verdad? Cumpliendo sus promesas por esa diligencia, por ese amor, por ese cuidado, ¿verdad? Cuidaba estas ovejas con diligencia y bueno, terminó ahí pastoreando y bendiciendo una nación. Esto lo podemos leer en el primer libro de Samuel 17, del 34 al 37. Daniel también fue en sus convicciones alimenticias antes de ser puesto sobre las provincias. Fue fiel en esas, en lo que él entendía, ¿verdad? Y lo que él sabía y lo que él tenía en su corazón para cuidar su cuerpo, ¿verdad? Con lo que comía, que eran vegetales, con todo esto. Entonces, Daniel también fue fiel en sus convicciones, en convicciones alimentarias, ¿no? Antes de ser puesto sobre
sobre las provincias. Y también podemos ver esa fidelidad ahí en el libro de Daniel, uno del 8 al 9. Y bueno, Jesús mismo también podemos ver esa fidelidad y ver las cosas desde lo pequeño. Pasó la mayor parte Jesús de su vida sirviendo en el anonimato, como hijo de un carpintero antes de iniciar su ministerio público. Entonces, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Jesús mismo, ¿verdad? Empezó de lo poco, empezó de lo pequeño, pues como con su padre, ¿verdad? Pues siendo carpintero y bueno, como un hijo de un carpintero. Antes de iniciar, pues su labor y su ministerio, Jesús estaba haciendo las cosas que debía hacer ahí. En lo chiquito a lo mejor parecía, en lo pequeño, a lo mejor esto como lo puedas o entiendas en tu corazón, ¿verdad? Y antes de iniciar su ministerio público, pues él se dedicaba a las cosas sencillas, a las cosas cotidianas, a las cosas diarias, la rutina, ¿verdad? De cada día. Dios no premia la visibilidad, Dios no premia la visibilidad, sino la fidelidad. Eso es lo que Dios premia, esa fidelidad que tienes en las cosas que tienes en tus manos, pues esa fidelidad tú mismo has de saber que Dios la ha premiado o que Dios va a premiar esa fidelidad. Es una promesa. Lo sencillo es en realidad el escenario donde se manifiesta la verdadera fe en el carácter del discípulo. En lo sencillo, ahí se manifiesta la verdadera fe. Ahí yo puedo decir, sí, soy cristiano y sí, conozco de Dios y voy a la iglesia los domingos o los miércoles o los martes o el día que tenga que ir, pero la verdadera fidelidad se demuestra o se manifiesta en el carácter del discípulo, ¿verdad? Entonces, en cada día, en cada momento, en cada situación que vivimos cotidiano y que estamos haciendo, ¿verdad? En pequeño y que parece que nadie lo ve, pero está ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ser fiel en lo sencillo, es el tema de hoy. Y para continuar, pues vamos a leer una cita de la palabra de Dios ahí en Mateo 25, 21, en la Reina Valera contemporánea, y dice Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pues ahí está, en esa parábola, ¿verdad? Está diciendo, bueno, has sido fiel sobre todos los dones, talentos que te di, los cuatro, los dos o un talento. Tú has sido fiel con este poquito, con esta cantidad. O sea, y vas a ser bendecido, ¿verdad? Vas a ser bendecido. Si bien fue buen siervo fiel, termina diciendo esta parábola, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ujú. Y bueno, viene un gozo, ¿verdad? Esa es una promesa, viene un gozo por esa fidelidad. La fidelidad a Dios no solo se muestra en la iglesia, en la que pues estamos reuniéndonos, ¿verdad? O para conocerle, para adorarle. Se muestra también en cada momento y lugar de nuestra vida diaria. Ahí se muestra la fidelidad en lo que estoy haciendo, lo que estoy recogiendo, lo que estoy levantando, lo que me dicen que haga, en la obediencia, ¿verdad? A mis padres, en la obediencia a mis maestros, a mis tutores, a los jefes, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se muestra la obediencia, ahí se muestra la fidelidad a Dios, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida. Por más cotidianas que parezcan nuestras actividades, deben hacerse con excelencia para nuestro Dios. Para Él es la gloria. La gloria, la honra, el poder, el dominio, la majestad y todo lo que tú puedas decir acerca de Dios, todo esto que tú estás haciendo es para Él, es para esta gloria, esta honra. Entonces, por más cotidianas que parezcan tus actividades, todo debe estar con excelencia porque es para Dios. En la Biblia podemos aprender que hasta en los detalles que nos pueden parecer insignificantes, lo que nadie ve, lo que nadie recoge, lo que nadie hace caso, como dicen muchos, lo que nadie pela, lo que nadie le hace caso. Eso es lo que tienes que hacer tú, ¿verdad? Así que ves, de que tiró a alguien la basura, pues tú, ¿verdad? A lo mejor puedes recogerla, a lo mejor que si alguien no hizo tal o cual cosa en casa,
¿verdad? Pues puedes ayudar o estás viendo una necesidad y la suples o la cubres o das la provisión para esa necesidad. Entonces, en lo poco, ¿verdad? A lo mejor es poquito, a lo mejor dices, pues tengo estas monedas o a lo mejor tengo esta cantidad y puedo ayudar o puedo bendecir o necesitan esta para una despensa, esto para aquello, esto para acá, y tú puedes dar, ¿verdad? Y tú puedes tener esa compasión, puedes ser fiel en lo poco, un kilo de arroz, ¿no? Voy a dar, o medio kilo de lentejas, o no sé, así, por poner ejemplos fáciles y prácticos, ¿verdad? Pero cuántas cosas no podemos hacer en las que podemos invertir nuestro tiempo, podemos escuchar a alguien, podemos dar un consejo, podemos dar una amistad, podemos tener un tiempo para bendecir a otros. Bueno, todo esto, ¿no? El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Es ser fieles en lo sencillo. Y bueno, entonces en la Biblia podemos aprender que hasta en los detalles que nos pueden parecer insignificantes, podemos dedicarlos a Dios. Por más cotidiano que parezca una actividad, debe darle gloria al nombre de Dios. Todo eso es para Él. Tú no te vas a cansar si sabes que es para Dios. Tú no vas a decir que no si sabes que Dios te está diciendo que sí, que lo hagas, que es el momento, que es el tiempo, que es la bendición que vas a dejar a otros. Entonces, eso es para la gloria de Dios, ¿verdad? Para tus generaciones, bueno, va a más, o sea, esa bendición y ese gozo es por todo lo que Dios aumenta, ¿verdad? Y va dando a tu vida en bendición, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bueno, en todo el fruto del Espíritu. Entonces, bueno, para continuar, por ejemplo, en el libro del profeta Zacarías, pues ahí se menciona un pasaje en donde podemos ver cómo se consideraba a Dios hasta en lo más importante, hasta en lo más pequeño, ¿verdad? Hasta el tipo de utensilios que se utilizaban en el templo y que un día serían consagrados, ¿sí? Los utensilios de todo Israel. Entonces, ahí vamos a leer en Zacarías 14, 20 al 21. Dice, cuando llegue ese día, las campanillas de los caballos llevarán grabadas esta leyenda, consagrado al Señor. Las ollas de la casa del Señor serán semejantes a los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén, desde lo pequeño, ¿sí? Está hablando aquí de las ollas, ¿verdad? Y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Fíjense hasta dónde las cosas más sencillas se están considerando en esta parte de la palabra, de lo que el pueblo de Dios está haciendo, ¿verdad? Para hacer un honor a Dios, y todavía en Jerusalén y Judá estará consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que se presenten a ofrecer sacrificios las tomarán para cocer en ellas la carne. Cuando llegue ese día, no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos. Y pues bueno, en nuestra misma casa nosotros debemos reflejar la presencia de Dios en todo lo que contiene. Cada actividad, por cotidiana que parezca, pues cocinar, leer, contestar los mensajes en el chat, todo debe hacerse para reflejar la gloria de Dios. Todo debe hacerse para reflejar la gloria de Dios. Y todo es todo, ¿verdad? Todo es completamente lo que tienes en la mano, completamente lo que Dios te ha dado. Y un creyente está llamado a ser fiel en todo, en lo cotidiano. Cada día debe vivirlo para el Señor. Mientras esperamos, pues, el regreso de Jesús, ¿verdad? Mientras esperamos que Cristo vuelva, ¿verdad? Debemos continuar viviendo fielmente en nuestras vidas para Jesús en todas las tareas, por sencillas que parezcan. Parece muy, muy, muy sencillo ensartar una aguja, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poquito de trabajo. Entre más pasa el tiempo, menos ves, más difícil se hace. Pero es una tarea sencilla, ¿verdad? Pero la tienes que hacer. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo de algo muy pequeño que a veces cuesta, estar ahí, ¿verdad? Pero en cada detalle, en cada cosa que hacemos, en cada momento que invertimos en lo sencillo, viene algo increíble, viene un aprendizaje, viene una bendición, viene alguien y te dice que qué rico sazonaste la comida y le pusiste sal y orégano y unas hierbitas por allí de sazonadores
Es sencillo, pero es importante, ¿no? Podemos tener un encuentro increíble con Dios en las cosas pequeñas, en medio de las tareas cotidianas, como lo tuvieron personas de las que leemos en la Biblia. Ujú. Moisés se encontró con Dios cuando estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Que está en la palabra y en Éxodo 3 del 1 al 2, en la traducción del lenguaje actual, dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Oreb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía, una zarza, ¿verdad? En llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. En algo sencillo, ¿verdad? Ahí se le apareció una zarza. Aquí las zarzas pasan luego volando, girando, todo es así como una planta seca. Una zarza que, bueno, estaba ahí, el arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver ese arbusto. Estaba en llamas, pero no se quemaba. Dios le habló a Moisés a través de esa zarza ardiente y ahí lo llamó a volver a Egipto, donde Dios los haría para liberar a los israelitas de la esclavitud. Y ahí en Éxodo 3:10, también en la traducción del lenguaje actual, dice, así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de este país a mi pueblo. Esto le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ahí algo sencillo, pero donde Dios se muestra, donde se muestra Dios a tu vida cada día, en lo poco, en lo mucho, en lo pequeño que haces, donde se muestra Dios. A veces no vemos los detalles pequeños, a veces queremos ver, ¡pum!, una sanidad, que sí Dios la puede hacer una sanidad. De momento se sana completamente una persona, pero a lo mejor tu sanidad viene paso a paso, momento a momento, o puede ser ese milagro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando en esa actitud que tengo yo? Que siempre me enojo, que siempre discuto, que siempre, ¿qué estoy esperando en ello? O sea, sí veo cambios, sí veo que Dios está hablando a mi corazón y me trata, y trata conmigo, y me enseña, y me muestra en lo pequeño cómo están viniendo esos cambios a mi vida. Como estoy tratando a los demás, no me doy cuenta que los demás ya se están dando cuenta que sí reconozco a Dios y que sí estoy teniendo ese cambio como hijo de Dios, o qué pasa, ¿verdad? Entonces, vayamos también a ver, a observar esos cambios que se están dando en nuestra vida para bien y para bendición aún de los que nos rodean. Los tenemos que ir viendo, ¿verdad? Como en lo poquito o en lo mucho Dios se va mostrando y como al final, ¿verdad? Podemos tener un carácter diferente, un carácter amable, un carácter bondadoso, compasivo, misericordioso, lleno de amor por los que nos rodean. Poco a poco se va formando en nosotros esto. Entonces, ¿por qué hemos sido fieles a su palabra? ¿Por qué hemos sido fieles a la obediencia a Dios? Que así sea, ¿verdad? Que sí, entonces podamos ver esas señales, eso poquito o mucho que Dios está haciendo, pero que se va mostrando. Entonces, Dios ahí hablándole a Moisés, estábamos en eso, y bueno, esa ardiente, ¿verdad? Que a donde Dios le habló, y así que le dijo, prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Y bueno, hay más ejemplos acerca de esa fidelidad. La mujer samaritana se encontró con Jesús junto al pozo mientras llenaba su cántaro de agua, ¿verdad? Entonces, algo sencillo y común que decir, por agua, ¿verdad? Bueno, pues ahí van a un pozo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí se encontró esta mujer a Jesús y ahí Jesús, el agua viva, cambió por completo su vida, ¿verdad? En una sola conversación. Eso está en Juan 4:7. Ay, perdón. Y bueno, aquí eh, también hay otro ejemplo, está de la mujer samaritana, y tenemos también el de los discípulos que iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. También tenemos a Marta y María, que abrieron su casa, sirvieron una comida y fueron parte importante en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Por esto.
Y ahí en Lucas 10, 38 al 39 dice, mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Algo tan sencillo, ¿verdad? Como recibir a alguien en tu casa. Bueno, pues aquí era Jesús el que llegó a la casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Y bueno, cada una de estas personas estaba llevando a cabo fielmente su tarea cotidiana, su tarea diaria, cuando se encontraron con Dios. Entonces, de una manera personal que les cambió la vida. Entonces, pues ahí vemos, ¿verdad? Esa importancia de hacerlo cotidiano con fidelidad y bueno, veremos a Dios en todo lo que hagamos, veremos el resultado y la bendición y pues, ¿qué más queremos, verdad? Y se encontraron con Dios en una manera personal, nos vamos a encontrar con Dios en esa manera personal y Dios va a cambiar nuestra vida, Dios nos va a mostrar lo que está haciendo con nosotros. Entonces, sin importar la actividad que desarrolles, ya sea como conserje o como mamá con tus hijos, cuando los llevas a la escuela, o el papá que ayuda a su hijo con la tarea, o una cuidadora que cuida a un enfermo, o un director de una organización, la pregunta es, ¿estás siendo fiel? ¿Estás? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Estoy siendo fiel? Pregúntome a mí mismo, ¿verdad? O a mí misma. Estoy siendo fiel en lo poco, estoy siendo fiel con lo que me delegó Dios, con lo que tengo aquí hoy. Pues ahí, esa es la pregunta, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer en este día. Pues Dios te ve cuando haces un esfuerzo adicional para ayudar a alguien, ¿no? Por ejemplo, en la oficina o no sé, a una persona que ves en la calle que necesita pasar una calle o que y no puede, o un ancianito, lo que sea. Sí, Dios te ve cuando haces un esfuerzo adicional para ayudar a alguien, donde sea, ¿verdad? Él te ve trabajar duro cuando otros a tu alrededor se toman con calma, se lo toman todo con calma y se van muy temprano y tú sigues ahí, ¿verdad? Y porque sabes que es fidelidad terminar lo que sabes que tienes que terminar. Él ve que trabajas hasta tarde para hacer los deberes del hogar. Te ve cuando te levantas temprano y lo buscas para orar y estudiar la Biblia antes de salir a tus actividades diarias, ¿verdad? Cuando vas orando en el camino, cuando vas repitiendo a tus hijos la palabra de Dios al ir a la escuela. Dios ve todo tu esfuerzo, el llegar de dejar a los niños o de llegar a tu trabajo y ponerte a orar y preparar todo con oración, ¿verdad? Para que el día sea bueno, el día sea bendecido. Dios ve tu fidelidad incluso cuando crees que nadie te ve ni le importas, ¿no? Cuando Jesús vuelva, será maravilloso escucharlo exclamar. Buen siervo, fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Que leímos Mateo 25 o 21. Bueno, pues es esta, ¿verdad? El Señor dice, buen siervo, fiel, si te he puesto, si has estado sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué gozo es ese, verdad? El gozo del Señor. Tienes todo, o sea, estás completamente lleno de la vida abundante de Dios con ese gozo, ¿verdad? Así que si en algún momento has sentido que lo que haces no es importante, recuerda que Dios ve la fidelidad en lo poco y en lo mucho. No se trata de cuánto es, sino de ser fiel. ¿Qué tarea te ha asignado Dios que sientes que no es muy importante? Por ejemplo, ¿qué pienso yo que no es importante? Sea lo que sea, Dios te está mirando. Entonces hay que abrir los ojos y tu corazón para ese encuentro, ¿verdad? Nuevo con Él cada día. No ese encuentro con Dios cada día en las cosas que ha puesto en tus manos, tu corazón, en tu mente, en tu responsabilidad. Pídele que te ayude a ser fiel donde te ha puesto en este tiempo, aún en la tarea más ordinaria para tener un encuentro con Él. En Colosenses 3:23 al 24 de la traducción del lenguaje actual dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Pues, ¿qué más podemos decir de todo esto, verdad? ¿Qué fidelidad vamos a tener con las cosas que Dios nos ha dado? Que en lo mucho, en lo poco, en lo mucho, ¿verdad? Siempre estaremos siendo fieles a Dios, ¿sí? Siendo fieles porque esa fidelidad
exalta el nombre de Cristo, exalta el nombre de Dios, exalta, ¿verdad? Si eres guiado por el Espíritu Santo para todas estas buenas cosas, eres guiado, eres enseñado, eres capacitado aún, ¿verdad? Que Dios te capacita para hacer buenas obras. O sea, no es de ti mismo, no viene de ti, viene del corazón de Dios todo lo que estás haciendo, toda la fidelidad que estás teniendo, vienen para que tú hagas esa obra preciosa, ¿verdad? De llevar y de enseñar y de mostrar que eres un hijo de Dios para la gloria y honra de Él. Entonces, pues, este fue el tema de hoy. Hoy agradezco a Dios por que nos da palabras de aliento y de ánimo y de fuerza y de fortaleza a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y que sea un día de bendición, un día donde puedas ver lo pequeño y vayas a lo grande, ¿verdad? Bendiciendo cada cosa que hagas. Dios te bendiga y pues nos vemos pronto por aquí. Busco en ti y pues aquí en este tema que tenemos cada semana de comunicados con Dios, comunicados con Él. Y pues gracias por tu atención. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias, bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.